Muy buenas noches. Vamos a colocarnos de pie para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios y agradecerle por este día que está acabando. Hoy queremos bendecir tu nombre, exaltarte, oh amado Padre. Queremos glorificarte en esta noche, alabando tu santo y poderoso nombre, por tu gran amor, por tu fidelidad. Por eso hoy te damos la bienvenida, a ti Dios Padre, a ti Señor Jesús, a ti Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que te muevas con poder en esta noche. Gracias, Padre amado, por tu fidelidad. Hoy te invito a que cierres tus ojos, levantes tus manos delante del Señor en señal de adoración y bendiga su nombre, que es sobre todo nombre. Dale gracias por su fidelidad, porque Él ha sido bueno con cada uno de nosotros. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Dilo conmigo. Levanta tu voz. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Más conmigo, tu fidelidad, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios. Es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad y tu amor para con nosotros. Démosle un aplauso al Señor, quien vive para siempre y reina sobre nuestras vidas. Hoy nos gozamos en ti. Tu palabra dice en el Salmo 37, versículo 5: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleitémonos en el Señor. Alabemos a una sola voz su nombre. Oh, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá peticiones de tu corazón. Oh ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu
concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él hará. Confía solo en Él y Él dará. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en Él, el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Sí, Señor, hoy nos gozamos en ti, en tu presencia, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Hoy nos gozamos en ti, levantamos palmas a tu nombre, porque tú eres un Dios poderoso, grande en obras, grande en amor y misericordia. Hoy queremos, Señor, pedirte que seas tú renovando nuestras vidas, llenándonos de ti, Señor. Hoy hemos reconocido nuestra debilidad, nuestra vileza delante de ti, y nos acercamos con un corazón contrito y humillado, pidiéndote, Señor, que seas tú renovándonos, limpiándonos, Señor, de todos nuestros pecados, de todas nuestras transgresiones, Señor. Sabemos que hemos pecado contra ti, que hemos hecho lo malo. Reconocemos nuestra debilidad, Señor, y por eso hoy nos acercamos con un corazón arrepentido, pidiéndote, Señor, que nos perdones, que nos laves con tu sangre preciosa. Ahí, en el silencio de tu corazón, dile al Señor: Señor, renuévame. Y canta conmigo esta canción. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu
todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Señor. Gracias, Padre amado. Te adoramos y te exaltamos. Hoy glorificamos tu nombre y te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza. Sabemos, Señor, que tú cada día obras en nosotros. Tú cada día, Señor, nos hablas y a través de tu palabra tú nos renuevas. Renuevas nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Señor, cada día necesitamos más y más de ti, de tu palabra, de ese alimento vivo que fortalece y vivifica todo nuestro ser. Bendice, Señor, esta palabra que hoy tú nos has traído, que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones. También te pido, Señor, que seas tú guiándome en esta enseñanza, hablando a través de mi vida a tu pueblo, porque te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo. Amén, amén y amén. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Me alegra mucho verlos en esta noche dispuestos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy continuamos con el estudio que llevamos de soteriología, con la serie de salvos y seguros para siempre. Hoy vamos a desarrollar la lección número 12. Lección número 12, y el tema de hoy es la conversión. La conversión, que es el punto número 14 de todos los temas que hemos venido desarrollando. Hoy vamos a mirar cómo es esto de la conversión, qué concepto es este, qué es la conversión. Antes de continuar, me gustaría saber lo que ustedes entienden por conversión. ¿Qué es la conversión? Cuando hablamos de conversión, de que alguien se convirtió al Señor, ¿de qué estamos hablando? ¿De cambio? ¿Sí? ¿Sí? De un nuevo nacimiento, una transformación. Cambio, transformación. ¿Cómo? Sí, está relacionado con eso. Pero hoy vamos a estudiar esta palabra desde el original. Vamos a mirar varias palabras en el griego, en el Nuevo Testamento, para entender esto de la conversión. ¿Qué significa esto de convertirse a Dios? Porque, hermanos, hay muchas personas que dicen que son cristianas, pero viven vidas que no reflejan a Cristo ni una verdadera transformación. Y hay muchas personas que van a las iglesias que no se han convertido. Siguen en el mundo, siguen en su vida vana, pero van a la iglesia y tienen el concepto de que, bueno, pequé y rezo, empato. Hago un promedio ahí, el Señor me hace un promedio y salgo ahí, así sea
a 3 raspaditos, paso. Pero con el Señor no es así. Con el Señor es o negro o blanco, ¿cierto? No hay términos medios. Y cuando una persona se ha convertido, eso es algo que se nota. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, viene a cambiarla, a transformarla. No podemos ser igual después de habernos encontrado con Cristo, ¿cierto? Tenemos que reflejar al Señor. Una vez que nosotros nos convertimos, nuestra vida tiene que evidenciar esa conversión. Bueno, ahora vamos a entender más acerca de este término de conversión. Tiene que ver con la transformación, tiene que ver con un cambio, me dijeron, nuevo nacimiento, sí. Tampoco podemos decir que la palabra conversión es sinónimo de salvación, aunque este concepto de conversión implica la salvación. Alguien que es salvo es alguien que, digamos, se ha convertido. Pero en sí misma, quiero que entiendan, la palabra conversión por sí sola no es un sinónimo de salvación. Esto debe ir acompañado del evangelio de salvación. Cuando hablamos de conversión, este término debe ir acompañado del evangelio de salvación, de ese mensaje. Es muy importante que lo entendamos. Entonces, esta palabra conversión es muy significativa y debemos entenderla a profundidad. Vamos a comenzar diciendo que nosotros nos hemos convertido por obra de un Dios que no conocíamos, que es el Dios de Israel. ¿Por qué hablamos que Dios es el Dios de Israel? Porque Dios desde el principio escogió una nación y a través de esta nación Él trajo al Salvador, al Mesías, y a través del Mesías pudimos nosotros ser salvos. Entonces no hay lugar a duda que la salvación viene de los judíos. Y en especial por un judío, porque Cristo fue judío y fue hijo de mamá judía. Cristo fue hijo de mamá judía en la familia de David, de Belén de Judea, que era una aldea en el territorio de Israel. Entonces debemos entender que la salvación viene del Dios de Israel, viene de los judíos, y Jesús lo expresó en Juan 4, versículo 22, no lo vamos a leer, en donde el Señor Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana y le dice que la salvación viene de los judíos. Por eso es que un verdadero cristiano no debe odiar a Israel, y aunque sabemos que Israel actualmente está apartado de Dios porque no han reconocido al Señor, a Cristo como su Salvador, sabemos que Dios tiene ahí un remanente, porque el pueblo de Israel, dice Romanos 11, que ha sido endurecido en parte, es decir, que no todo Israel está endurecido, hay una parte de Israel que está allí, que es para Dios, y Dios tiene una promesa para con ellos, que es de salvarlos en el tiempo del fin. Dios no ha terminado con Israel. Romanos 9, 10 y 11. Dios no ha acabado con ellos. Ahorita ellos están apartados de Dios, pero Romanos 11 nos habla de que ellos van a ser injertados nuevamente en la vid. ¿Sí? Ahora nosotros, la iglesia, estamos disfrutando de todas esas bendiciones
en Cristo. Nosotros que éramos del olivo, de ese olivo silvestre que no pertenecía a ese linaje de Abraham, de Isaac, y hemos sido injertados en ese olivo y hemos ahora disfrutado de lo que Dios tuvo desde un principio para Israel. Entonces, Dios, el Dios de Israel, utiliza a este pueblo, al pueblo de Israel, y levanta a su hijo en medio de su pueblo, en medio de una familia judía, en medio del pueblo judío, del pueblo de Israel, para traer salvación a toda la humanidad, a todos los pueblos, a todas las naciones. En un inicio, la salvación era ¿para quién? En un inicio, cuando Cristo bajó aquí a la tierra, en un inicio Él vino ¿a quiénes? A los judíos, a predicar a los judíos, a traer salvación a los judíos. El Señor Jesús nunca iba a otras naciones más que a su pueblo, al pueblo judío, porque Dios tenía un propósito con ellos, principalmente desde un inicio. Él pasó por Samaria, que eran judíos mezclados con asirios, que se mezclaron cuando hubo la invasión, y por eso los judíos, los del reino del sur, los rechazaban a los samaritanos, y a veces el Señor tenía que pasar por Samaria para llegar a Jerusalén, pero el Señor lo hizo en una ocasión que por medio de la mujer samaritana llegó a Samaria y predicó allá. Pero la predicación de Jesús era dirigida al pueblo de Israel, y la salvación en un inicio fue al pueblo de Israel. Pero dice la Biblia que el pueblo de Israel se endureció, rechazó al Mesías, y por el endurecimiento de Israel, ahora nosotros tenemos parte con Dios en esa salvación tan grande, que es para todas las naciones, no solamente para judíos, sino para colombianos, venezolanos, mexicanos. ¿Sí? El Señor es rechazado por su pueblo y se voltea a todas las naciones de la tierra y trayendo salvación no solamente a Israel, a los que querían creer en Israel, sino a todas las naciones de la tierra. Qué tremendo, ¿cierto? Quiero decirles que al principio la iglesia estaba conformada por judíos. Los primeros discípulos de Cristo, ¿quiénes fueron? Los 12 apóstoles. Los 12 apóstoles eran, ¿de dónde? ¿Eran griegos, romanos? No, eran judíos. Y esos 12 apóstoles levantaron otros discípulos que eran judíos. Uno de los 12 apóstoles fue desechado por Dios, que fue Judas Iscariotes. Y en reemplazo, ahí Pedro haciendo ahí como utilizando, digamos, una metodología de unas piedras, Urín y el Turín, eligieron a Matías. Pero realmente Matías no se le volvió a ver. Pero miramos en el libro de los Hechos cómo Dios levantó a un nuevo apóstol. Al apóstol Pablo, que fue el apóstol a los gentiles. Dios lo utilizó al apóstol Pablo para llevar el evangelio de Cristo no solamente a los judíos, sino a todas las naciones de la tierra. Y así ellos comenzaron en Jerusalén, la iglesia comenzó en Jerusalén, no en Roma. Que algunos dicen, no, es que la primera iglesia, la iglesia universal, la iglesia verdadera es la católica, dicen.
y que el primer papa es Pedro. Yo no sé de qué Biblia la habrán sacado. La primera iglesia, hermanos, fue en Jerusalén. Allí comenzó todo este movimiento desde Jerusalén, Judea, Samaria, hacia todos los rincones. Hubo una persecución tremenda y los cristianos fueron dispersos por todo el imperio romano. Y Pablo especialmente, juntamente con Bernabé, en su primer viaje misionero, por allá en Hechos 13, él se va a llevar el mensaje a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Todos aquellos que no hacían parte de Israel, del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob, que eran de otras naciones. Y lo más tremendo es que los judíos se dieron cuenta, pero el Espíritu Santo no solamente viene sobre nosotros, sino que también viene sobre los gentiles, y ellos se maravillaban. Y bueno, miramos cómo la iglesia empezó a crecer. Pero hay un dato muy importante, y es que hasta Hechos 11 la iglesia era conformada solamente por judíos. Desde Hechos 13, cuando Pablo comienza en su primer viaje misionero, empiezan ya a convertirse los primeros gentiles. Bueno, ahora teniendo esto como trasfondo de la enseñanza de hoy acerca de la conversión, vamos a leer algunos pasajes en donde se utiliza esta palabra de conversión, y vamos a estudiar esta palabra de convertirse. ¿Qué significa convertirse? En resumidas cuentas, convertirse significa dar la vuelta. Todos los gentiles, nosotros andábamos en un camino errado, sin un camino apartado de Dios. Íbamos en una dirección, por el camino ancho y espacioso que habló el Señor Jesús. Todos íbamos en una misma dirección hacia la perdición. Pero hubo un momento en que Dios nos habla el Evangelio de Cristo. Escuchamos su voz a través del pastor, a través de un hermano en la iglesia, a través de alguna persona allá afuera cristiana. Tú escuchaste la voz de Dios a través de esa persona, el Evangelio de Cristo, lo escuchaste y creíste en ese Evangelio, y en ese momento, si creíste habiéndote arrepentido, ¿qué hiciste tú? ¿Qué hace la persona? Va en una dirección, ¿cierto? Hacia la perdición. Pero al escuchar la voz de Dios, al arrepentirse y creer en el Evangelio, ¿qué hace la persona? Cambia de dirección. Da un giro de ¿cuántos grados? ¿De cuánto? 360, ¿no? 360 es así. Vuelve al mismo punto. ¿De cuánto? De 180 grados. Yo iba en un tiempo, desde que nací, en una dirección, escucho el Evangelio de Cristo, me arrepiento, creo en ese Evangelio, ¿y qué hago yo? Me voy, cambio de dirección y me voy en pos del Dios de Israel, creyendo en el Mesías de Israel. Y enfatizo en eso, en el Dios de Israel, porque es el Dios que escogió a Israel y que levantó a un judío, a Cristo, por medio del cual nosotros recibimos salvación 2000 años después. El Dios de Israel levantó a un Salvador de Israel para traer salvación a todas las naciones. Por eso es el Dios de Israel. ¿Sí? No, es que Israel no reconoce a Dios. Ha sido endurecido en parte. Pero dice la Biblia que ellos
reconocerán al que traspasaron y harán lamentación, y como nación ellos serán restaurados. Qué bonita promesa tienen ellos. Mientras nosotros, la iglesia, estamos siendo formada hasta cuando el Señor venga por nosotros y nos lleve. Y vamos a estar con Él, nosotros, la novia de Cristo, nos vamos a desposar con Él. Vamos a ser la esposa de Cristo. Y vamos a venir en la segunda venida con Él a reinar sobre Jerusalén, siendo restaurado Israel, porque ellos tienen promesa de restauración, donde el Señor va a venir a ellos, a salvarlos de sus enemigos y a restaurarlos como nación. Y entrarán al reino del Mesías solamente aquellos que han creído en el Señor, en Jesús. Entonces, eso es, en resumidas cuentas, convertirse, pero vamos a mirar algunas palabras en el hebreo. Entonces, convertirse significa dar la vuelta, dar un giro e ir hacia Dios, al Dios de Israel. Esto es en los textos del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a mirar algunas palabras griegas que se tradujeron convertirse. Mateo 7:6. Vamos a leer Mateo 7:6. Dice: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Aquí en este pasaje se utiliza un término griego que es estrefo, dar la vuelta. Dar la vuelta. Esa parte, esa palabra que dicen vuelvan en el original es la palabra estrefo, dar la vuelta. Eso significa en el original. Ahora vamos a mirar Hechos 3:19. Vamos a mirar otra palabra en el griego que se tradujo convertirse. Dice: así que arrepentíos y convertíos. Mire la palabra ahí, conversión. Arrepentirse y convertirse. Hermanos, ¿habrá una conversión si no hay arrepentimiento? No. Es una moneda de dos caras. La conversión debe ir con arrepentimiento. Hay personas que lloran, uno los mira así, con lágrimas de cocodrilo, porque uno ya después se da cuenta que no se han arrepentido y por eso siguen en lo mismo. Y uno le llama, eso fueron lágrimas de cocodrilo. Cuando una persona se arrepiente verdaderamente, cambia su manera de pensar con respecto a sí: soy un pecador, voy rumbo al infierno, necesito un Salvador, Dios es un Dios santo que condena la maldad. Si yo necesito al Señor. Si una persona no es transformada en su mente por el Evangelio de Cristo, no se va a convertir. Debe haber un arrepentimiento, una metanoia, un cambio de pensamiento para que haya una conversión. Por eso dice aquí: así que arrepentíos. Primero hay que arrepentirse y convertirse. Y convertíos. Eso era lo que se predicaba en la iglesia del primer siglo. El apóstol Pedro, cuando da su primera predicación, aquí comienza la iglesia, en Hechos 2 y en Hechos 3 la primera predicación, y ahí empieza la iglesia. Cuando hay el derramamiento del Espíritu Santo, las personas empiezan a hablar en otros idiomas, no en sabarabacasacatacarabas, como eso que uno mira hoy en día. Eso no son lenguas, eso se llama glosolalia y viene de culturas paganas, del kundalini, de cultos paganos africanos que utilizan este tipo de lenguaje. Se llama glosolalia. Eso no tiene nada que ver con las lenguas de las cuales hace referencia la Biblia en el libro de los Hechos. Cuando habla de lenguas, son idiomas. El Espíritu Santo viene en Hechos 2 sobre las personas que estaban ahí en el aposento alto. Se vieron como llamas de fuego encima de sus cabezas. Era el Espíritu Santo que iba a venir sobre los creyentes a hacer morada permanente en ellos. Y en ese momento comienza la iglesia, y los que estaban ahí eran judíos.
Y Pedro empieza a predicarles a ellos, a estos judíos, en medio de esa fiesta, de la fiesta del Pentecostés. Y los judíos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos? Porque Pedro les dijo, ustedes crucificaron al Mesías. Entonces ellos dijeron, sí, ¿qué hemos hecho? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Pedro les dice a ellos, arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempo de refrigerio para ellos. Entonces fue una gran manifestación, empezaron a hablar otras lenguas y hubieron personas de otras naciones que llegaban a esa fiesta que escuchaban el evangelio en su propio idioma. Qué tremendo. Fue algo sobrenatural. Y era una señal de que ahora el evangelio de Cristo no solamente se predicaba a judíos, sino a todas las naciones. El Señor extendía su misericordia, su gracia hacia todas las naciones. Qué bonito. Y bueno, esta palabra convertíos es la palabra, esa palabra que se utiliza aquí se llama hipostrefo, que significa darse vuelta o detenerse y volverse en sentido contrario. Eso significa convertidos. Entonces la palabra conversión significa dar la vuelta o detenerse y volverse en sentido contrario. Esto pasó en medio de los judíos que hay en Hechos 2, que se compungieron y se convirtieron. ¿Cuántos se convirtieron? En Hechos 3, con la primera predicación, cuando se levanta Pedro, el Pedro que lo había negado al Señor unos días atrás, él se levanta con una valentía, lleno del Espíritu Santo y da la primera predicación. Ahí a los judíos, y los judíos se compungieron de corazón, hubo un derramamiento del Espíritu Santo tremendo, se arrepintieron, se convirtieron. ¿Cuántos se convirtieron? Más de 3,000 personas. Fue algo tremendo, hermanos. Más de 3,000 personas. Y ahí empezó la iglesia, hermanos, conformadas por judíos, hasta Hechos 11. Cuando hablan de los de Antioquía que recibían la palabra del Señor. En Hechos 13 miramos, Hechos 13, Hechos 14, miramos el primer viaje misionero de Pablo, que es encomendado por los apóstoles juntamente con Bernabé para predicar el evangelio de salvación a los gentiles. Fue algo tremendo. En Hechos 11, o en Hechos 10, perdón, se convirtieron los primeros gentiles. En Hechos 10. En Hechos 10 se convierten los primeros gentiles. Ya en Hechos 11, 12 ya empezaron a haber gentiles, ya después de tantos años, porque entre Hechos 2 y 3 y Hechos 10 por allá transcurrieron muchos años donde la iglesia solamente estaba conformada por judíos. Y desde Hechos 10 ya empezaron a convertirse los primeros gentiles. El primer viaje misionero de Pablo en Hechos 13, 14. Vamos a leer Hechos 11, 19. Mire lo que pasaba en la iglesia primitiva, la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, porque Esteban fue uno de los mártires, el primer mártir, fue apedreado, hubo una gran persecución en contra de los cristianos y se regaron los cristianos por todas partes, y a causa de esa persecución por motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, ya hacia afuera de Israel, por todas esas regiones, no hablando a nadie la palabra, sino solo
a judíos. Hasta ahí, solo a judíos. Hechos, vamos a leer ahora. Bueno, en Hechos 13 ya miramos el primer viaje misionero de Pablo con Bernabé. Y ahora pasemos a Hechos 15, del 1 al 5. Dice, Hechos 15, del 1 al 3, perdón. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué pasaba? Con el tiempo la iglesia empezó a ser conformada por gentiles. No solamente habían judíos convertidos, sino que también se convirtieron gentiles. Entonces la iglesia estaba formada por judíos y gentiles, estaban mezclados. Habían judíos y gentiles, es decir, del pueblo de Israel y de otras naciones. Entonces, ¿qué empezó a darse? Un fenómeno tremendo. Empezaron a surgir falsas doctrinas en donde querían judaizar ¿a quiénes? A los gentiles. Y entonces, ¿qué decían los judíos que supuestamente se habían convertido? No, los gentiles necesitan circuncidarse también. Necesitan guardar el sábado para poder ser salvos. Es decir, muchos judíos cristianos, entre comillas, querían que los gentiles se judaizaran, se volvieran como judíos para que pudieran ser salvos. Y mire lo que sigue diciendo. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, ellos tuvieron una discusión bien fuerte y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén. O sea, Pablo y Bernabé tuvieron una discusión fuerte con estos que querían judaizar a los gentiles y subieron a Jerusalén a tratar este asunto. ¿Cómo así que los gentiles también tienen que circuncidarse? Un momentico, que vamos a tratar este asunto. Va Pablo con Bernabé al concilio apostólico, al primer concilio apostólico que se dio en Hechos 15. Y mire lo que dice, que subieron a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles. Y causaban gran gozo a todos los hermanos. Muchos judíos se alegraban, no, qué bueno, también los gentiles se están convirtiendo, los de otras naciones. Pero habían unos judíos que trastornaban a los hermanos, tratándolos de judaizar. No, que tienen que circuncidarse, que tienen que... Entonces ahí hubo una gran discusión y esa discusión se trató con los apóstoles y los ancianos en Jerusalén, en donde estaba la iglesia principal. ¿Y a qué acuerdo llegaron? Mire, en Hechos 15, del 20 al 29, vamos a leer Hechos 15, voy a buscar, ustedes ahí búsquenlo. Hechos 15, voy a buscarlo acá en el iPad. Me dicen amén cuando lo hayan encontrado. Este pasaje es muy importante que lo entendamos, porque usted y yo somos gentiles, colombianos. Yo he conocido iglesias que son de Colombia, que son de México, del Perú, que se ponen la kipá, se dejan crecer las barbas. No hay que decir Jesús, hay que decir Yeshua, Hamashiach. No hay que decir templo, hay que decir Hamitok. No hay que decir sábado, hay que decir Shabbat. No hay que decir Dios Padre, no, hay que decir Adonai. No, yo hablo castellano, soy colombiano, costeño, me como hasta la R y la S a veces. Yo no tengo que volverme un judío para ser cristiano y convertirme. Cuando yo me convertí, ¿de qué me convertí? O sea, yo iba en una dirección, yo iba rumbo a la perdición, como cada uno de ustedes, en una cultura pagana, ¿cierto?
celebrando el Halloween, ¿sí o no? Lo más tremendo es que algunas iglesias que se llaman cristianas, algunas celebran el Halloween, ponen una calavera, ponen una calabaza, ¿no? Es que es mejor celebrarla aquí en la iglesia para que no la celebren allá afuera. ¡Qué tremendo! Nosotros veníamos de ese trasfondo celebrando el Halloween en diciembre, traguito, ¿cierto? Borrachera, cerveza va, cerveza viene, con sus amiguitos, amiguitas, en fornicaciones, en adulterios, en robos, en chismes. Así andábamos nosotros. Pero cuando escuchamos el Evangelio del Señor, habiéndonos arrepentido y creímos en ese Evangelio, nos dimos la vuelta, nos convertimos al Señor y empezamos a dejar todas esas cosas paganas, todas esas cosas que tienen que ver con nuestra cultura colombiana, pero que son contrarias al Señor. Me empiezo yo a alejar de esa cultura colombiana pagana y empiezo a ir en pos del Dios de Israel. Pero eso no significa, escuchen bien hermanos, esto no significa que yo me voy a judaizar, que me voy a volver judío para entonces ser salvo. Entonces no, significa dejar de ser colombiano para ser judío. Y entonces hablan algunos de que no, ahora los cristianos deben guardar el Shabbat, tienen que ponerse el kippah, celebrar las fiestas judías, circuncidarse. Hay algunos que en el día de hoy se circuncidan. Qué tremendo. No, usted no va a dejar de ser colombiano, ni yo tampoco. Vamos a seguir hablando el castellano. Cuando la Biblia habla de conversión, nos habla de que dejamos un trasfondo pagano. No es que dejemos nuestra identidad de colombianos, nuestra cultura que no esté en contra de la Biblia. O sea, hay algo que tenemos nosotros que desechar de nuestra cultura. Todo aquello que esté contrario a Dios. Pero hay otras cosas que hacen parte de la cultura nuestra. Sabrosos los tamales huilenses, ¿cierto? Con su pancito. ¿Qué cosas hay acá? Tradicionales. Usted no va a dejar de ser huilense. Yo ni costeño, mi suerito con la yuquita. Sí, mi hablado costeño. Yo sigo con esa identidad, pero me he apartado de lo malo, de mi cultura. Por ejemplo, en mi cultura costeña, allá la gente toma trago como el agua, hermano. Usted puede ver una casita así, casi cayéndose, allá en la costa, con los peladitos pies en el suelo, piso de tierra. Se mira mucha pobreza en la costa. Y usted puede ver una casita y toda, pero eso sí, hermano, costeño que se respete, así tenga la casita que se le está cayendo, hermano, un equipo de sonido, hermano. Hacen una inversión en un buen equipo de sonido. Sí, ese es el trasfondo cultural, el vallenato. A la gente es muy folclórica, muy alegre. En sí mismo eso no es malo, pero ellos se van con las costumbres paganas de esos pueblos, practicando la idolatría, haciendo cultos a sus ídolos. No, que la fiesta de no sé qué santo, de tal virgen, y hacen sus cosas. Y eso uno lo mira en cada pueblo. ¿Cuál es el patrono de tu ciudad? Así me preguntaron una vez. Yo ni siquiera sabía. El patrono de acá, de las fiestas de acá, ¿cuáles son? La de San Pedro, la de San Juan y San Pedro, ¿cierto? Y la gente va en pos
Yo recuerdo que una vez quise ir con mi esposa a comer algo, a mirar algo de las carrozas, de eso en sí mismo no tiene nada malo siempre y cuando no sea algo que ofenda a Dios, ¿cierto? Entonces yo me fui y yo me metí en ese río de gente, hermano. Oye, yo le decía a ella, no, salgamos. Yo me sentía mal. Y toda la gente pachangay, tomando y y la gente contenta, con una bulla. Y no, vámonos de aquí. Este no es el lugar para nosotros. Yes, el olor, ese atrago, el tufo, la gente vomitando, la gente y esa bulla. Yo salí de ahí porque un día me convertí, dejando ese trasfondo. Pero eso no quiere decir que yo me judaice, que yo tenga que circuncidarme, que tenga que ponerme la kipá, porque eso fue lo que pasó en la iglesia del primer siglo. ¿Y Pablo qué hizo? No, fue con Bernabé y con otros hermanos, vamos a tratar ese asunto allá en Jerusalén con los apóstoles. ¿Y a qué conclusión llegaron? Vamos a mirar a qué conclusión llegaron ellos. En Hechos 15. ¿Será que los cristianos deben guardar el sábado? ¿Será que los cristianos tienen que circuncidarse? ¿Será que los cristianos tienen que guardar la ley? Esa era una buena pregunta, porque habían judíos y gentiles. Ahorita no es difícil, digamos, entender esto, pero en ese tiempo era difícil porque habían judíos que tenían costumbres judías y habían gentiles que tenían sus costumbres de sus pueblos. Entonces, ¿qué tenían que dejar los nuevos convertidos, los convertidos gentiles? ¿Qué tenían que dejar realmente? Tenían que dejar su trasfondo cultural, dejar de ser griegos, romanos, para hacerse judíos. No, la conversión no se trataba de eso. ¿De qué se trataba? Mire, la conversión, ¿de qué se trataba? Bueno, de dejar ¿qué cosa? Todo aquello que tenga que ver con la idolatría, todo lo que tenga que ver con ahogado en sangre y fornicación. Ya vamos a mirar. Porque me han hecho esta pregunta, bueno, ¿y el cristiano puede comer morcilla? ¿Puede comer? ¿Usted qué dice? Bueno, vamos a leer acá primero. Vamos a mirar primero. Antes de contestar esa pregunta, miremos a ver qué quiere decir la Biblia con respecto, porque pues había esa duda. Los pueblos paganos también acostumbraban comer sangre y eran comida sacrificada a los ídolos. Entonces, ¿qué tenían que hacer los nuevos convertidos? ¿Y qué no tenían que hacer? Bueno, vamos a leer Hechos 15, del 20 en adelante. Dice, vamos desde 19, dice, mire, aquí en el concilio apostólico, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, que no se inquieten, que no los molesten, sino que se le escriba que se abstenga de las contaminaciones de los ídolos. 1. Y de fornicación. 2. Y de lo estrangulado y de sangre. Lo demás, ¿qué era lo que tenían que dejar los gentiles? Cuando ellos se convertían, ellos tenían que dejar, no se inquieten a ellos que tienen que guardar la fiesta judía. Ellos no son judíos, que tienen que guardar que el sábado, que tienen que circuncidarse, etcétera, etcétera. No se inquieten a los gentiles en esas cosas, más en estas cosas. ¿Cuáles eran las cosas que ellos mandaron entonces? 1, que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos. Es decir, que nosotros como gentiles, al convertirnos, ¿qué debemos hacer? Dejar los ídolos, dejar los dioses paganos. Yo no sé si usted veneró
adoró. Los católicos dicen, no, es que venerar y adorar son dos cosas diferentes. La misma cosa, ellos dicen que veneran. No, ellos adoran a la Virgen. Por eso le ponen velitas y le cantan canciones y le rezan el rosario. No, ellos no veneran, ellos adoran. ¿Qué idolatría sabía? ¿Usted tenía ídolos? ¿Tenía algún ídolo de devoto? A ver, Luz Mary. La Virgen de las Mercedes, esa era la patrona de ella, era, porque cuando ella se convirtió, ¿qué hizo? Se apartó de la idolatría. A ver, ¿quién más tenía una virgencita, un santo? Yo veneraba a la Virgen y cantaba una canción que decía, María tu intercesora, María tu intercesora. Ya hasta la letra se me olvidó, gloria a Dios. Y cantaba y ahí me hacía una que otra misa y me ganaba mi platica y me pasaban con los curas. Yo solamente no solamente cantaba serenata, sino que también tiraba mis misas y sabía un repertorio para la Virgencita. Y recuerdo que en la cabecera de mi cama había una virgencita y una cruz. Cuando yo me convertí, me alejé de los ídolos. Entonces, toda persona al convertirse debe dejar los ídolos, los dioses falsos. Y eso incluye todo aquello que quiera robarle la gloria a Dios en tu vida. El dinero, el trabajo, personas, ¿cierto? Porque los ídolos no solamente son imágenes. Todo lo que, mire, ¿cuántos no hemos tenido como ídolo el dinero? Mucha gente tienen ese ídolo. Mire, yo conozco un hombre rico que tiene una flota de carros, más de 30 carros que alquila. Y me contaba un familiar de él, que él se sentaba así frente a la caja fuerte en su casa, lleno de billetes, de fajos de billetes. Se sentaba así, lo miraba, contemplaba los billetes. Cuando me contaban eso, yo decía, está venerando, está adorando su ídolo, ese es su Dios. Y ahí uno lo ve con toda la plata que tiene, enfermo, amargado. Qué duro, ¿cierto? Para esa persona. Porque adora a un Dios que no es el Dios de Israel. Entonces, no es apartarnos de la identidad de colombiano, de nuestro trasfondo cultural, sino apartarnos de ¿qué? Al convertirnos nos tenemos que apartar de los ídolos, de toda idolatría. De fornicación, ¿qué es fornicación? La inmoralidad sexual, todo acto sexual ilícito, el homosexualismo, el lesbianismo y tantas otras perversiones. Y en tercer lugar, dice aquí, y de fornicación, y de lo estrangulado y de sangre. Por allá en Levíticos 17, ese es el pasaje, se habla de que en la sangre está la vida. Esta palabra vida en el original hebreo es la palabra nepej, con J. La J en el hebreo se pronuncia así, nepej, que significa alma. Es decir, que la vida de toda persona, de todo ser viviente, ya incluyendo animal, está en la sangre. Ahí se tradujo la vida, pero también se traduce esta palabra como alma. Por eso es que los testigos de Jehová, en una mala interpretación de las Escrituras, ellos dicen, no aceptamos transfusión, porque estamos aceptando el alma de otra persona, ¿no? O sea, no entienden bien el concepto, están confundidos. Lo que pasa es que en la sangre, hermanos,
está la vida. Si a ti te quitan la sangre, ¿qué pasa? Muere. ¿Por qué? Porque en la sangre se transportan todos los nutrientes, el oxígeno, que va a cada célula del cuerpo. Y si no hay quien transporte ese oxígeno, esos nutrientes, ¿qué pasa con la célula? Se mueren. Se mueren. Por eso es que en la sangre está la vida. Eso dice Levítico 17. Se traduce nepeg, que es la palabra nepeg, que se traduce alma. Por eso es que muchos interpretan de que el alma está en la sangre. Y muchos dicen, no hay que transfundir sangre porque eso es una abominación. No. Lo que la Biblia enseña es que no debemos comer la sangre. Aún bajo el nuevo pacto no debemos comer la sangre porque en la sangre está la vida y Dios ha tenido, digamos, ahora bajo el Nuevo Testamento. Por eso es que aquí los apóstoles en ese concilio no se inquieten a los gentiles más que en estas cosas, que se abstengan de idolatría, se abstengan de fornicación y de comer animal estrangulado porque queda la sangre. Por eso es que cuando usted vaya a matar una gallina, degóyela, que bote toda la sangre. Un animal, degóyela, que bote toda la sangre. Porque Dios ha, digamos, conservado la santidad de la sangre. Es algo sagrado para el Señor porque en ella está la vida, la esencia del animal. Entonces cuando tú comes un animal, pues te comes su carne, pero cuando tomas su sangre te estás tomando su vida. Y esto ante los ojos de Dios no es grato. ¿Sí? Entonces, digamos, es algo que está en la Biblia. Si usted pues come sangre, una morcilla, ya eso está en su conciencia, ¿no? Eso ya está en su conciencia. Yo por lo menos no lo hago porque me da asco la sangre. A mí me da asco. Y unos dicen, ay, que es rico. Me da asco. Y segundo, pues la Biblia me dice que no debo comer animal estrangulado ni sangre. Porque Dios ha conservado aún bajo el nuevo pacto esto de la sangre. Entonces, ya está en su conciencia si hacerlo o no hacerlo. ¿Sí? Es lo que mandaron los apóstoles en el primer siglo a los gentiles, incluyendo a los judíos también, porque los judíos no comían sangre. Ellos no comían sangre. Eso era abominable y el cerdo menos. ¿Sí? Pero a los gentiles, como era la costumbre de ellos, comer sangre. Y yo en mi tierra, ¿sabe lo que le dan a los bebés, a los niños que están desnutridos? Pullan a la vaca. Sangre calientica, más sabrosa. Se la toman. Esas son costumbres paganas, hermanos. En la sangre está la vida. ¿Cómo le vamos a tomar la sangre de un animal donde en la sangre está su vida? Y ahí los peladitos. Tomar sangre, hermano. ¿Usted se tomaría sangre por más desnutrido? De armadillo con vino, imagínense. De morrocoide. Son cosas de la cultura que debemos de echar a un lado. Lo demás que no contradiga la palabra de Dios, conservémoslo de nuestra cultura. El cumpleaños, allá celebramos el cumpleaños de la iglesia. Es malo. Hay iglesias donde no celebran ni los cumpleaños, eso es pagano. La Navidad, eso es pagano, eso es de allá, de tal cultura, etcétera, etcétera. No, ¿cómo las celebras? Es el asunto. El Halloween, hay personas que lo celebran. El Día de los Muertos van allá a los cementerios. Todas esas cosas debemos dejarlas, que eso es idolatría. Llevar al muertito flores, hombre, si no se lo dio en vida, no se lo dé en la tumba. ¿Para qué? Ahí se lo van, llegan, son los más vivos y se llevan las flores porque valen platica. Entonces de eso tenemos que apartarnos, pero no judaizarnos, no cambiar nuestra identidad de colombianos, hablar el castellano.
porque esto fue de las primeras herejías que surgieron en la iglesia, ¿no? Que tenía uno que judaizarse para ser salvo, circuncidarse, no. Usted no tiene que de hacerse judío ni practicar ninguna fiesta judía porque usted es colombiano, pero sí tiene que dejar 3 cosas como gentiles: idolatría, toda clase de idolatría, en cualquiera de sus expresiones. 2, fornicación, todo acto sexual ilícito. Y 3, a comer animal estrangulado y sangre. Lo dice aquí el primer concilio apostólico. Si lo dijo Santiago, si lo dijeron los apóstoles y lo mandaron a las iglesias gentiles que lo hicieran, pues yo lo hago también. 20 siglos después, yo lo hago. Yo me aparto de esas 3 cosas. Y cuando una persona se aparta de estas 3 cosas, se puede decir que se ha convertido. Que se ha vuelto a Dios, al Dios de Israel, en pos de su Salvador, de un Salvador judío, que ahora está para todas las naciones, y ahora todos nosotros nos hemos convertido por medio de la fe en Jesucristo, en el Mesías de Israel. Qué tremendo. Démosle la gloria al Señor y espero que todos ustedes se hayan convertido. ¿Han dejado esas 3 cosas o todavía por ahí andan? ¿Ah? Si hay una verdadera conversión, vamos a dejar esas 3 cosas. Apartémonos de esas 3 cosas. Si usted sigue practicando estas 3 cosas, sigue en sus idolatrías, practicando esto, sigue en sus fornicaciones, practicando estas cosas, sigue usted comiendo sangre, ahí en la esquina venden de esas morcillas negras, no coma eso, eso es feo. Hermanos, podemos dudar de tu conversión, por eso dice que él practica el pecado, dice 1 de Juan 5, no es de Dios, el que practica estas cosas no es de Dios. El que se ha convertido se ha apartado de estas cosas porque se ha vuelto al Dios de Israel y está caminando en pos de Él. ¿Podemos caer en uno de estos pecados? Sí, si nos descuidamos. Pero otra cosa es practicar, vivir en estas prácticas. Y eso es otra cosa. Usted y yo nos hemos convertido al Dios de la Biblia y debemos reflejar a Dios en nuestras vidas. Una vida cambiada y transformada. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Sí, la ley moral. La ley moral sigue vigente, pero no, o sea, la ley moral sigue vigente. No en lo judicial, porque la ley ya no nos condena a nosotros, porque Cristo fue condenado en nuestro lugar y nosotros en Cristo estamos libres de condenación. La ley moral sigue no legalmente, sino moralmente. Tenemos que cumplirlo, si es que somos verdaderos hijos de Dios. Pero lo de la sangre es porque en la sangre está la vida del animal. Y Dios ha querido, bajo el nuevo pacto, cuidar eso. La vida de cada ser. Si se derramó, que se derrame en la tierra la vida, pero de que se lo tome uno es abominación a Jehová. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor, vamos a bendecir su nombre. ¿Quién le toca orar por la ofrenda? ¿O nuestra? ¿A quién? Buenas noches. Padre amado, nos presentamos delante de ti con un corazón agradecido porque sabemos que de ti viene cada una de nuestras provisiones, Padre amado, porque sabemos que tú nos sostienes a cada uno de nosotros en nuestro trabajo, en cualquiera de los ámbitos en el que nos desenvolvemos, Padre amado. Te damos gracias, Padre, porque nos has proveído, Padre amado, porque nos has permitido
ayudar, Padre, a esta obra, Padre, a través de nuestras ofrendas, Padre amado. Te pido, Padre, que sostengas a cada uno de las personas, Padre amado, que no les falte comida en su hogar, Padre, y que le dé sabiduría al pastor para saber administrar las provisiones que llegan a la iglesia, Padre amado. Te damos gracias, te seguimos honrando y adorando en el nombre poderoso de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Puedes colocarlo ahí en el piecito, sí, gracias. Gracias. Vamos a finalizar con una oración al Señor de gratitud, porque cuando estábamos lejanos, cuando estábamos lejos de Dios, lejos de sus bendiciones, Él nos ha acercado en Cristo. Ahora nosotros, que antes andábamos en un camino hacia una dirección, al convertirnos ahora estamos caminando en pos del Señor. Por eso nuestra vida ha cambiado, por su amor, por su gracia, por su misericordia. Entonces cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, por esto, por esa provisión tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús, por habernos dado tu salvación, por habernos dado, Señor, la oportunidad de arrepentirnos, de poder escuchar tu palabra, creer en tu palabra, para así convertirnos. La conversión tiene dos elementos, y es el arrepentimiento y la fe en su evangelio. Cuando nos arrepentimos y colocamos la fe en Cristo, en su mensaje, en su evangelio, allí ocurre la conversión. La persona cambia de dirección. Cambia de dirección. Y usted y yo hemos cambiado de dirección, por eso nuestra vida no es igual. Démosle gracias al Señor. Gracias, Padre amado, te damos en esta noche por nuestras vidas, por lo que has hecho en nuestras vidas, en nuestra familia, en esta iglesia, Señor. Gracias por estos 5 años que tú nos has dado. Señor, síguenos sosteniendo, que podamos seguir dando testimonio tuyo y bendiciendo tu nombre cada día. Sirviéndote a ti, al Dios vivo, al Dios santo. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, que los guardes de todo mal, que seas tú, Señor, sosteniéndolos de tu mano cada día y bendiciéndolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén, amén y amén.